La mayoría de los hombres se esfuerza por parecer sabios, poderosos, respetados, pero en ese mismo esfuerzo cometen errores que, a los ojos de la razón, los vuelve torpes, débiles y profundamente equivocados. Baruch Spinoza, ese filósofo excomulgado, aislado por su comunidad, humillado por su época, comprendía algo que muchos aún hoy ignoran, que el verdadero conocimiento no está en fingir, sino en entender. ¿Quieres saber por qué algunos hombres, sin darse cuenta, se exponen al ridículo intelectual? ¿Por qué, pese a su dinero, su estatus o sus palabras ensayadas, se muestran como simples marionetas de sus pasiones? Hoy vamos a desentrañar, uno por uno, los 7 errores que, según la luz de la filosofía de Spinoza, hacen ver a un hombre como estúpido. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo. Si alguna vez te sentiste manipulado por tus emociones, si alguna vez te diste cuenta, demasiado tarde, de que estabas actuando por impulso y no por claridad, este video es para ti. Déjame un comentario con una palabra: despertar. Eso basta para saber que estás buscando algo más allá del ruido del mundo. Suscríbete, deja tu like y acompáñame, porque esto no es solo un video, es una confrontación con la ignorancia disfrazada de certeza. Error número 1. Creer que la libertad es hacer lo que uno quiere. Para Spinoza, esta es la raíz de la mayoría de los males. El hombre común se siente libre porque no conoce las causas de sus acciones. Piensa que decide por sí mismo, que su voluntad es soberana, pero en realidad es llevado por fuerzas que no comprende. Deseos, temores, recuerdos, hábitos. La libertad auténtica, según Spinoza, no es la ausencia de causas externas, sino el entendimiento claro de esas causas. Solo quien comprende por qué desea, por qué teme, por qué actúa, puede comenzar a liberarse. Creer que uno es libre solo porque quiere algo es tan ingenuo como pensar que una hoja llevada por el viento ha decidido su rumbo. El hombre que se jacta de su independencia sin examinar sus motivos no es libre, es esclavo. Y ese autoengaño, que él percibe como fortaleza, lo hace parecer estúpido a los ojos de quien conoce la estructura de la realidad. Error número 2. Hablar más de lo que se comprende. Vivimos en un mundo donde opinar es más fácil que respirar, pero Spinoza advertía: el sabio no habla más, habla mejor. No necesita adornar, exagerar ni repetir lo que no entiende. En cambio, el ignorante, temeroso del silencio, habla por hablar. La torpeza no se ve tanto en el error, sino en la insistencia. El hombre estúpido es aquel que se aferra a sus palabras incluso cuando la realidad las desmiente. Prefiere mantener la apariencia antes que revisar sus fundamentos, y en ese acto revela que no busca la verdad, sino la validación. Un error filosófico que lleva, tarde o temprano, al desprecio silencioso de quienes sí han aprendido a pensar. Error número 3. Luchar contra las emociones sin entenderlas. Spinoza no creía que debíamos reprimir nuestras pasiones. Al contrario, pensaba que debíamos comprenderlas, porque solo el conocimiento transforma la emoción, la redirige, la integra. El hombre que se esfuerza por no sentir ira, pero no investiga las causas de su ira, está condenado a repetirla. El hombre que intenta ser positivo sin reconocer su tristeza, termina actuando con falsedad. Luchar contra lo que se siente, sin entender por qué se siente, es como intentar detener el mar con las manos. Solo quien ve la cadena de causas que lo arrastra puede lentamente dejar de ser arrastrado. El error está en confundir dominio con negación, y quien cae en ese error suele parecer fuerte en público, pero estúpido en privado cuando sus emociones lo desbordan. Error número 4. Despreciar lo que no se entiende. Este es uno de los errores más comunes y peligrosos. El hombre que llama estúpido a lo que no comprende, ridículo a lo que lo incomoda, herejía a lo que desafía su tradición, está defendiendo su ignorancia. Spinoza lo vivió en carne propia. Fue excomulgado, expulsado, rechazado por atreverse a pensar diferente. Pero no fue él quien quedó mal ante la historia, fueron sus perseguidores. Cuando alguien rechaza sin investigar, ridiculiza sin reflexionar, ataca sin argumentos, solo muestra miedo, miedo a perder el suelo de sus certezas. Y ese miedo, aunque intente disfrazarse de valentía, es fácilmente visible para quien ha aprendido a observar. Nada delata más a un ignorante que su arrogancia frente a lo desconocido. Error número 5. Confundir conocimiento con acumulación de datos. El mundo está lleno de personas que saben muchas cosas, pero entienden muy poco. Citadores compulsivos, memorizadores de frases, repetidores de teorías. Spinoza distinguía claramente entre saber algo y comprenderlo. El conocimiento verdadero no es cuantitativo, es cualitativo. No importa cuántos libros leíste si no transformaron tu manera de ver el mundo. No importa cuántas palabras sabes
si ninguna te lleva al silencio reflexivo. El hombre que presume de saber mucho, pero no vive con coherencia, es como un mapa sin destino, y ese tipo de persona, aunque parezca culta a los ojos de los distraídos, es vista como torpe por quienes reconocen la sabiduría cuando la ven, porque la sabiduría no se exhibe, se respira. Error. Número 6. Pensar que el valor de una idea depende de quién la dice. El mundo está plagado de nombres, títulos, cargos, reconocimientos, pero una idea no es verdadera por venir de una autoridad, ni falsa por salir de un desconocido. Spinoza lo sabía mejor que nadie. Fue un marginado, un paria. Sin embargo, sus ideas atravesaron siglos, inspiraron revoluciones silenciosas, transformaron la filosofía moderna. Juzgar una idea por el rostro que la pronuncia es no haber entendido nada. Es el reflejo de una mente dominada por apariencias. El sabio escucha el contenido, no la voz. Atiende al razonamiento, no al rostro. El estúpido, en cambio, solo se abre a lo que ya conoce. Rechaza lo nuevo por miedo a no controlarlo. Y así se encierra en un círculo de repetición que lo vuelve irrelevante. Error. Número 7. Creer que la razón es enemiga de la emoción. Este es quizá el error más trágico de todos, porque ha separado a generaciones enteras de su capacidad de comprenderse a sí mismas. Spinoza enseñaba que la razón no destruye las emociones, las ilumina. No se trata de elegir entre sentir o pensar, sino de pensar para poder sentir de manera más profunda, más libre, más verdadera. Quien cree que la razón enfría, no ha entendido la calidez de una mente clara. Quien cree que filosofar es alejarse de la vida, no ha probado el placer de una emoción bien comprendida. La estupidez está en oponer lo que debería estar unido. Y quien no logra reconciliar esos mundos, vive partido, dividido entre lo que quiere y lo que sabe. Cuando uno comienza a ver con claridad los errores que degradan al pensamiento humano, algo se rompe por dentro. No es una ruptura dolorosa, sino liberadora, porque finalmente dejamos de fingir, dejamos de repetir lo que oímos, dejamos de obedecer a impulsos disfrazados de intuición y empezamos a pensar. Spinoza fue claro, la estupidez no es simplemente falta de inteligencia, es más bien una desconexión entre la mente y la estructura del universo. Es vivir creyendo que el mundo debe adaptarse a nuestros deseos, en lugar de aprender a leer las leyes que lo rigen. Pero ¿por qué insistimos en errores que nos arrastran al sufrimiento? ¿Por qué repetimos los mismos patrones, aunque sepamos que no funcionan? Porque no hemos entendido aún una de las ideas centrales de Spinoza. Los hombres no son conscientes de las causas que los determinan. Y aquí está la clave que transforma todo. El hombre sabio no desea cambiar el mundo primero, sino comprenderlo. No lucha contra la tormenta, estudia el viento, observa el cielo, comprende los ciclos. Y entonces, cuando actúa, lo hace con fuerza serena. Ahora bien, más allá de los 7 errores fundamentales que discutimos, hay actitudes más sutiles, más escondidas, que también revelan la necedad. Pequeños gestos, decisiones cotidianas, hábitos mentales que, si no los vemos, terminan por dominarnos. Una de estas actitudes es la búsqueda constante de aprobación. El hombre estúpido necesita ser visto, necesita ser validado, no porque quiera compartir algo verdadero, sino porque teme desaparecer si nadie lo aplaude, y por eso adapta sus palabras, su apariencia, incluso sus convicciones, al gusto de los demás. Spinoza, en cambio, vivió lo opuesto. Rechazó honores, privilegios, posiciones cómodas. Prefirió el aislamiento a la mentira, porque entendía que la verdadera dignidad no viene de afuera, sino de la coherencia interna. Quien se adapta siempre al aplauso, termina traicionándose a sí mismo, y esa traición silenciosa es la que lo deja vacío, aunque esté rodeado de elogios. Otra señal de una mente torpe es la incapacidad de escuchar sin reaccionar. Hoy, más que nunca, confundimos escuchar con preparar la respuesta. Estamos tan aferrados a nuestras ideas que cualquier objeción se siente como una amenaza personal. No sabemos hacer silencio por dentro. El sabio, según Spinoza, no teme ser refutado, porque no se identifica con sus opiniones, sino con su búsqueda. Puede cambiar de idea sin sentirse menos. Puede decir no sé sin perder dignidad. El estúpido, en cambio, se aferra a sus palabras como si fueran su identidad, y por eso reacciona con furia, sarcasmo o desprecio cuando alguien lo confronta. La rigidez mental no es signo de fortaleza, sino de fragilidad. Solo quien tiene una base sólida puede permitirse la flexibilidad. Solo quien ha construido dentro de sí un centro firme puede abrirse al cambio sin temor. Y hay otro error aún más profundo, que Spinoza abordó con una precisión quirúrgica: atribuir a Dios nuestras pasiones humanas. Pensar que Dios ama, odia, castiga
o recompensa, como si fuera un juez humano con emociones cambiantes, es proyectar nuestra ignorancia en lo eterno. Para Spinoza, Dios no es un ser personal que actúa en el tiempo. Dios es la totalidad del ser, la sustancia infinita de la que todo emana. Y por eso, atribuirle deseos o preferencias es reducir lo infinito a nuestra pequeñez. El hombre estúpido cree que Dios lo favorece si repite fórmulas, si pertenece a un grupo, si sigue reglas externas. El sabio, en cambio, entiende que conocer a Dios es conocer la estructura del mundo, sus leyes, su orden inquebrantable, y que vivir en armonía con eso es el acto más sagrado posible. Por eso Spinoza decía que la mente humana, al comprender la necesidad de las cosas, experimenta algo semejante al amor hacia Dios. No un amor emocional, sino un gozo profundo nacido de la claridad. Un amor que no suplica, no exige, no teme. Un amor que observa y comprende. Volvamos entonces a una pregunta central. ¿Qué convierte a un hombre en sabio, según Spinoza? No es la cantidad de información que posee, no es su capacidad de hablar en público, ni la atención que recibe. Es su capacidad de ver las causas, de entender que todo lo que ocurre tiene una razón y que resistirse a esa cadena de causas solo produce frustración. El sabio no se lamenta por lo inevitable, no odia lo que no puede cambiar, no culpa a los demás de su sufrimiento, busca, con paciencia, la raíz de sus emociones y al conocerla, no solo se transforma a sí mismo, transforma su relación con el mundo. Ahora, imagina por un momento una vida sin ese conocimiento. Una vida en la que reaccionas sin entender por qué, en la que repites errores y culpas a otros por los resultados, en la que deseas sin comprender tus deseos. Esa es la vida de millones, atrapados en el automatismo de sus pasiones, creyendo ser libres cuando son llevados por fuerzas que ignoran. Spinoza no ofrecía consuelo superficial, no decía, todo va a mejorar. Decía algo más desafiante, todo es necesario, cambia tú y cambiará tu relación con lo necesario. Esa es la verdadera revolución interior, no querer que el mundo se acomode a tu dolor, sino transformar tu dolor en entendimiento, porque una emoción comprendida deja de ser tu dueña, se vuelve parte de ti, pero ya no te arrastra. Y cuando llegas a ese punto, cuando entiendes por qué sufres, por qué deseas, por qué repites, ya no eres presa de la estupidez, no porque seas perfecto, sino porque ves. Y ver para Spinoza es el primer paso hacia la libertad real. Y sin embargo, a pesar de todas las advertencias, seguimos cayendo en los mismos ciclos. Buscamos enemigos donde no los hay, luchamos contra sombras, nos aferramos a explicaciones cómodas porque la verdad nos exige demasiado. Spinoza sabía que el mayor obstáculo para la sabiduría no es la ignorancia, sino la ilusión de saber. Uno de los errores más comunes y menos reconocidos es este, creer que las emociones son verdades absolutas. Sentir miedo, enojo, desprecio o euforia no significa que el mundo es como lo sentimos, solo significa que algo en nosotros ha sido afectado de una manera particular. Pero el hombre estúpido cree que si algo lo irrita, entonces ese algo debe ser malo. Cree que si algo lo entusiasma, entonces debe ser bueno. Vive reaccionando a su propio reflejo. Spinoza desmonta esta ilusión con una claridad radical. Nos dice que una emoción no es un juicio sobre el mundo, sino una variación de nuestro estado de ser. Y si no entendemos por qué esa emoción surgió, si no vemos su causa, entonces seremos esclavos de ella, por más intensa que parezca. Por eso el sabio no niega sus emociones, tampoco se deja arrastrar por ellas, las observa como síntomas, las examina con la misma serenidad con la que un astrónomo mira las estrellas. Porque cada emoción, por destructiva o confusa que sea, revela algo sobre nuestro modo de existir. Es un mensaje, y si sabemos leerlo, puede transformarse en conocimiento. Ahora, pensemos en otra actitud que revela estupidez, la necesidad constante de tener razón. Este impulso es más común de lo que parece. Discusiones que se alargan no porque se busque la verdad, sino porque alguien no quiere ceder. Argumentos que se repiten una y otra vez, no porque sean válidos, sino porque son cómodos. El deseo de tener razón nace del miedo a la insignificancia. Si estoy equivocado, piensa el hombre común, entonces no valgo, entonces no soy digno. Pero el sabio no confunde sus ideas con su identidad. Puede dejar caer una opinión como quien deja caer una piedra que ya no le sirve para avanzar. Spinoza decía que el verdadero entendimiento no depende de la victoria sobre otros, sino de la armonía interna con las causas que gobiernan la realidad. Cuando entiendes cómo y por qué algo sucede, ya no necesitas imponerte, no necesitas defender tu ego, porque lo que sabes, no lo sabes por costumbre o por autoridad,
sino por comprensión directa. Por eso, mientras más sabio es un hombre, menos necesita demostrarlo. Su presencia transmite serenidad, no superioridad. Su habla es pausada, no porque dude, sino porque ha visto lo suficiente como para saber que la verdad no necesita gritar. Y sin embargo, vivimos en un mundo que premia lo contrario. El grito, la pose, la respuesta rápida, se confunde agresividad con inteligencia. Se cree que quien domina una sala tiene más razón que quien observa en silencio. Pero Spinoza nos recuerda que el ruido no es prueba de profundidad, sino muchas veces de vacío. Otro error sutil que hace ver a un hombre como estúpido es la resistencia al cambio. Y no hablamos aquí de cambios externos, modas, tecnologías, rutinas, sino de los cambios internos, de ese momento en que una nueva idea desafía nuestra vieja visión, de ese instante incómodo en el que todo lo que creíamos empieza a desmoronarse. La mente torpe se aferra al pasado, no porque lo entienda, sino porque le teme al vacío. Prefiere una mentira familiar a una verdad desconocida, pero el sabio acepta que el conocimiento verdadero muchas veces comienza con una crisis, porque toda luz nueva primero genera sombras. Spinoza mismo fue expulsado de su comunidad por pensar diferente. Fue declarado hereje, acusado de blasfemia, rechazado por aquellos que antes lo consideraban uno de los suyos, pero no cedió, no buscó volver atrás, porque sabía que el precio de la verdad es muchas veces la soledad. Y aquí hay una lección que va más allá de la filosofía. El camino hacia la libertad interior no siempre está lleno de compañía, pero sí de claridad. No necesitamos que todos aprueben nuestra búsqueda. Lo que necesitamos es no traicionarla, no desviarnos por miedo, no vender nuestra paz a cambio de aceptación superficial. Una vida vivida con fidelidad a la verdad es, aunque solitaria a veces, infinitamente más digna que una existencia acomodada en la falsedad. Porque el alma que ha visto, aunque sea una parte de la verdad, ya no puede fingir que no vio. Y esto nos lleva a otro error: medir el valor de la vida por la cantidad de placeres que contiene. Vivimos como si el fin fuera acumular experiencias, objetos, seguidores, elogios. Pero todo eso sin comprensión se vuelve ruido. Spinoza decía que el verdadero bien no es lo que agrada por un instante, sino aquello que aumenta nuestra potencia de existir. ¿Y qué significa eso? Significa vivir de manera que nuestra mente y nuestro cuerpo actúen con mayor coherencia, claridad y libertad. No libertad como ausencia de límites, sino libertad como capacidad de actuar según la comprensión, no según la confusión. Un placer momentáneo puede hacernos sentir euforia, pero si nos debilita después, si nos distrae de lo esencial, si nos llena de culpa, si nos fragmenta, entonces no es un bien. El sabio no desprecia el placer, pero lo integra a una visión más amplia. No se deja arrastrar por él, lo reconoce, lo agradece, pero no se arrodilla ante él. Vivir buscando solo lo placentero es como navegar siguiendo solo el viento, sin mapa, sin brújula. Se puede avanzar, sí, pero también se puede naufragar. El sabio, en cambio, navega con dirección. Usa el viento, pero no se entrega a él ciegamente. Así, vemos que los errores que nos hacen parecer estúpidos no son solo errores intelectuales, son modos de estar en el mundo, son hábitos del alma, y solo mediante el ejercicio constante del pensamiento, del cuestionamiento, de la observación paciente, podemos empezar a disolverlos. Spinoza no quería seguidores, quería mentes libres, mentes que no se conformaran con repetir lo aprendido, sino que se atrevieran a mirar de nuevo, a mirar sin prejuicio, a mirar como si todo pudiera ser comprendido si tan solo estuviéramos dispuestos a verlo. Pero, ¿qué es mirar verdaderamente? No se trata solo de abrir los ojos, se trata de dejar caer las capas de automatismo que nos impiden ver, porque la estupidez no se manifiesta únicamente en actos ruidosos o palabras absurdas. Muchas veces se esconde bajo formas socialmente aceptadas, incluso celebradas, pero el sabio, aquel que ha comenzado a ver con los ojos del entendimiento, distingue el disfraz del contenido. Tomemos, por ejemplo, uno de los errores más normalizados en nuestra cultura: confundir deseo con necesidad. El hombre estúpido cree que todo lo que desea lo necesita, y que no obtenerlo es sinónimo de injusticia, de fracaso o de miseria. Pero Spinoza revela algo perturbador. La mayoría de nuestros deseos no surgen de nuestra esencia, sino de causas externas que ignoramos. Deseamos lo que vemos que otros desean, atraemos lo que es admirado, rechazamos lo que otros rechazan, no porque lo hayamos comprendido, sino porque lo hemos absorbido. Y así el deseo se convierte en reflejo, no en expresión auténtica.
Corremos tras metas que no nos pertenecen, sufrimos por no alcanzarlas y nunca nos detenemos a preguntar, ¿de dónde viene este deseo? El sabio, en cambio, interroga, no a los demás, sino a sí mismo. Antes de actuar, se pregunta, ¿esto nace de mi naturaleza o ha sido implantado en mí? ¿Deseo esto porque lo comprendo o porque temo no desearlo? Y al responderse con honestidad, comienza a liberarse de la cadena de ilusiones que esclaviza a la mayoría. Porque para Spinoza, la libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que nace de nuestro verdadero ser, es decir, actuar según la comprensión de nuestra esencia, no según la presión de las pasiones externas. El hombre libre no es aquel que no tiene límites, sino aquel que entiende los suyos y los habita con lucidez. Y aquí aparece otro error sutil, pero devastador: creer que el mundo conspira contra nosotros. Es una idea tentadora, nos pone en el centro, nos hace protagonistas, pero también nos hace víctimas. El estúpido interpreta cada obstáculo como una injusticia, cada crítica como un ataque, cada fracaso como una señal de que el universo le debe algo. Spinoza desmonta esta idea desde su raíz. Nos dice que el universo no tiene intención, ni plan, ni juicio. Lo que sucede, sucede por necesidad, no porque deba pasar, sino porque no puede no pasar. Las causas se encadenan con una precisión absoluta, y nosotros, en lugar de luchar contra ello, deberíamos estudiarlo, comprenderlo, integrarlo. Quien entiende esto, deja de vivir con resentimiento. Ya no busca culpables, ya no grita al cielo. Comienza a investigar, a observar los efectos y remontarse a sus causas. Así transforma la queja en conocimiento. Y ese cambio, aunque invisible desde fuera, es una revolución interior. Pero para llegar a esa claridad, hace falta algo que muy pocos están dispuestos a cultivar: el silencio interior. No el silencio físico, aunque ayuda, sino el espacio mental donde no reaccionamos, donde no juzgamos, donde simplemente dejamos que la realidad se muestre. El hombre estúpido teme al silencio, porque en el silencio se escucha a sí mismo, y muchas veces lo que encuentra es vacío, contradicción, ruido. Por eso huye hacia el entretenimiento constante, hacia la conversación superficial, hacia la distracción. Pero Spinoza nos enseña que solo en ese vacío aparente se puede sembrar la comprensión. El sabio no teme estar solo con sus pensamientos, porque ha aprendido a no identificarse con ellos. Los observa pasar, los interroga, los deja ir, y en ese espacio limpio comienza a ver conexiones, estructuras, verdades que antes estaban ocultas tras el bullicio interno. Así llegamos a otro punto crucial: la incapacidad de ver la totalidad. El hombre estúpido fragmenta, divide el mundo entre buenos y malos, éxito y fracaso, luz y sombra, pero la realidad no se acomoda a esas categorías. La vida, según Spinoza, es una sola sustancia con infinitas expresiones. Ver la totalidad no significa justificar todo, significa comprender que lo que consideramos mal o bien es apenas una perspectiva parcial, y que si ampliamos nuestra visión, podemos entender el lugar que cada cosa ocupa en el tejido del ser, no para rendirnos ante él, sino para navegarlo con mayor inteligencia. Por eso, quien se empeña en dividir el mundo según su conveniencia, termina viendo solo una parte y creyendo que es el todo. Y ese error no solo lo hace parecer estúpido, lo vuelve incapaz de actuar con eficacia, porque nadie puede transformar lo que no comprende en su conjunto. Y aquí quizás esté uno de los aportes más profundos de Spinoza: el llamado a mirar más allá de la apariencia, a dejar de temerle a la complejidad, a abandonar las explicaciones fáciles. Porque solo cuando aceptamos que la verdad es más grande que nosotros, comenzamos realmente a crecer. ¿Y qué se necesita para eso? Valentía. No una valentía agresiva, sino la valentía de ver que hemos estado equivocados, de ver que nuestros errores nos han dirigido más de lo que pensábamos, de ver que muchas de nuestras ideas más queridas son obstáculos disfrazados. Esa valentía es rara, porque la mayoría prefiere una mentira cómoda a una verdad transformadora. Pero tú que escuchas esto, ya has dado el primer paso. Has comenzado a dudar de lo que parecía obvio. Y esa duda, esa grieta en el muro de lo automático, puede abrir una puerta que no tiene retorno. Una puerta hacia el entendimiento, hacia la libertad real, hacia la vida vivida con conciencia, no por impulso, hacia la dignidad de una mente que no teme pensar por sí misma. Porque al final, como diría Spinoza, la mente que comprende es una parte de Dios que se contempla a sí misma. ¿Pero qué significa que la mente que comprende es una parte de Dios que se contempla a sí misma? Para Spinoza, Dios no es una figura lejana,
ni un juez antropomórfico, ni un ser que interviene desde fuera del mundo. Dios es la totalidad de lo que existe, la sustancia infinita, la naturaleza misma. Y cuando la mente humana comprende una causa, una conexión, una verdad, está participando activamente de esa infinitud. Comprender, entonces, no es solo un acto intelectual, es un acto sagrado. Es la mente volviéndose transparente a la estructura del universo, y el que comprende deja de actuar por capricho, deja de hablar por hábito, deja de sufrir por confusión. Por eso, el siguiente error que hace ver a un hombre como estúpido es hablar sin comprender, opinar sobre todo, juzgar sin contexto, repetir sin reflexión. En tiempos donde todos tienen voz, pocos tienen algo que decir que nazca de la verdadera comprensión. Y eso no solo empobrece el discurso colectivo, sino que revela la fragilidad de las mentes que se apresuran a emitir juicio. El sabio no se abstiene de hablar por timidez, se abstiene por respeto a la complejidad del mundo. Sabe que entender algo lleva tiempo, que la claridad no surge de la prisa, que el silencio a veces contiene más verdad que 1000 palabras. Cuando alguien habla con conocimiento profundo, se siente. Hay una calma en su tono, una coherencia en su razonamiento, una ausencia de necesidad de imponer, porque no está hablando para convencer, sino para compartir lo que ha visto. No hay ansiedad en su voz, hay presencia. El hombre estúpido, en cambio, busca siempre tener la última palabra, no porque sepa más, sino porque teme ser ignorado. No soporta la duda, porque en su mundo todo debe ser blanco o negro, pero el sabio se siente cómodo en la ambigüedad. No porque no sepa decidir, sino porque ha visto que la realidad es más rica que cualquier etiqueta. Otro error que revela una mente poco cultivada es buscar validación constante. Vivimos en una era donde la exposición es adictiva, donde el valor personal parece depender del número de reacciones, de comentarios, de seguidores. Pero el sabio sabe que la verdadera validez no se mide en aplausos, sino en coherencia interna. Spinoza nunca buscó fama. De hecho, rechazó varios cargos académicos que le habrían dado prestigio y poder, porque no quería comprometer su independencia de pensamiento. Para él, el pensamiento debía ser libre, y la libertad no se negocia por elogios. El hombre estúpido, en cambio, se moldea según lo que cree que será aceptado, cambia de opinión para agradar, altera su postura para pertenecer, repite lo que su entorno aplaude, pero al hacerlo, pierde de vista su centro. Ya no vive según su razón, sino según la expectativa de los demás. Y eso, aunque parezca éxito desde fuera, es derrota desde dentro. La libertad, esa palabra tan mal entendida, no es hacer lo que uno quiere en cada momento. Es actuar desde la comprensión de quién se es realmente, y eso requiere valentía. Valentía para decepcionar, para quedar solo, para sostener una verdad, aunque nadie la celebre. Aquí llegamos a un punto delicado, el autoengaño. Uno de los errores más profundos, más invisibles y más comunes. Creer que somos más sabios de lo que somos, que ya hemos entendido lo necesario, que nuestras conclusiones no necesitan revisión. El hombre estúpido rara vez se pregunta, ¿y si estoy equivocado? No por arrogancia pura, sino por miedo, porque reconocer el error no solo desafía su intelecto, sino su identidad. Pero el sabio se examina constantemente, no por inseguridad, sino por honestidad. Spinoza entendía que el conocimiento es un proceso, no una posesión, y que cada comprensión auténtica nos transforma, nos vuelve más lúcidos, pero también más humildes, porque cuanto más entendemos, más vemos lo que aún no entendemos. El autoengaño es dulce, nos protege del dolor de la incertidumbre, nos da una falsa sensación de control, pero también nos encierra en un laberinto sin salida, porque si no reconocemos nuestros errores, no podemos corregirlos. Y si no los corregimos, seguiremos girando en círculos creyendo avanzar. Así vemos que la estupidez, en el sentido profundo del término, no es una cuestión de capacidad intelectual, es una resistencia a ver con claridad, es una defensa contra la verdad, una negación activa de lo que está frente a nosotros. Spinoza no juzgaba a los ignorantes, sabía que la ignorancia no es malicia, es simplemente falta de luz, pero también sabía que la luz no llega a quienes se niegan a abrir los ojos. Por eso insistía en el poder del entendimiento. No como un lujo, sino como una necesidad vital, una mente que no se cultiva, que no se examina, que no se enfrenta, se vuelve torpe, frágil, reactiva. Una mente que sí lo hace, en cambio, se fortalece, no porque tenga todas las respuestas, sino porque aprende a hacer las preguntas correctas. Y quizás ahí esté el mayor signo de sabiduría, la capacidad de sostener una pregunta sin apresurarse a una respuesta, de convivir con la duda sin desesperarse.
de confiar en que la comprensión vendrá si seguimos mirando con atención. Porque al final, no se trata de parecer sabio, se trata de convertirse en alguien capaz de ver con claridad, de actuar con integridad, de hablar con honestidad, de vivir con lucidez. Spinoza no escribió para impresionar, escribió para despertar, y su llamado sigue vigente. Abandona los errores que te vuelven torpe y busca la claridad que te vuelve libre. ¿Y qué ocurre cuando alguien decide buscar esa claridad? Lo primero que descubre es que la verdadera lucidez no viene del exterior, no es transmitida por otro como una receta, ni ofrecida como una fórmula mágica. Es el resultado de una búsqueda interior, paciente y radical. Una búsqueda que Spinoza comparaba con la geometría, algo que debe ser demostrado por necesidad, no por autoridad. Por eso, otro de los errores que revela la torpeza de un hombre es creer por autoridad y no por comprensión. Aceptar una idea solo porque alguien con poder o fama la pronunció, sin haberla investigado, sin haberla sentido verdadera desde dentro. El sabio, en cambio, aunque lea 1000 libros y escuche a 1000 maestros, no entrega su razón, analiza, confronta, contrasta, porque sabe que nada que se imponga a la mente sin su consentimiento puede llamarse conocimiento verdadero. Este error está en la base de muchas decisiones nefastas, políticas, morales, personales, porque al no razonar, el hombre se vuelve manipulable, cree lo que quiere creer, repite lo que le conviene repetir y, sin notarlo, entrega su libertad más preciosa, la de pensar por sí mismo. Spinoza fue excomulgado por atreverse a pensar más allá de los límites establecidos, y no por odio, sino por amor a la verdad. Fue acusado de hereje no porque negara a Dios, sino porque se atrevió a definirlo de una manera que hacía temblar las estructuras del poder. Para él, Dios no era una persona con voluntad, sino la totalidad del ser, la unidad absoluta de todas las cosas. Y eso significaba que todo lo que existe, existe en Dios. No hay afuera, no hay separación. Comprender esto cambia todo. Ya no vemos a la naturaleza como un recurso para explotar, ya no vemos a los demás como enemigos, ya no nos vemos a nosotros mismos como algo aislado. Comenzamos a sentir que somos parte de una totalidad viva y que nuestras acciones tienen consecuencias reales dentro de esa totalidad. Pero el hombre estúpido actúa como si estuviera solo, como si pudiera dañar sin ser dañado, como si sus decisiones no tejieran redes invisibles que lo alcanzan más tarde. No por castigo divino, sino por simple conexión causal. Porque, como diría Spinoza, todo efecto tiene su causa, y toda causa está conectada con el todo. Y aquí aparece otro error común: esperar resultados sin observar las causas. El estúpido quiere cambiar su vida sin cambiar sus actos, quiere salud sin cuidar el cuerpo, quiere sabiduría sin estudiar, quiere paz sin renunciar al caos, pero el mundo no funciona así. Spinoza nos invita a mirar el encadenamiento de causas con claridad, no para resignarnos, sino para actuar con eficacia. Si entiendes qué causa tu sufrimiento, puedes modificarlo. Si entiendes qué sostiene tu confusión, puedes desmontarla. Pero si solo reaccionas, si solo deseas, si solo pides, sin investigar, entonces nada cambiará. La verdadera acción surge del conocimiento. El impulso ciego puede movernos, sí, pero solo la comprensión puede orientarnos. Y sin dirección, el movimiento es solo agitación. Por eso, una vida vivida sin reflexión es como un barco sin timón. Puede flotar, puede incluso avanzar, pero está a merced del viento, de las olas, de las corrientes externas. En cambio, una vida guiada por la razón es una navegación consciente, no exenta de tormentas, pero sí con rumbo. Y entonces llegamos a uno de los errores más sutiles y destructivos: la creencia de que ya hemos despertado. Muchos, al escuchar algo nuevo, se emocionan. Al comprender una idea, creen haber alcanzado la cima. Pero el despertar no es un evento, es un proceso constante. Spinoza no se proclamó sabio, se proclamó amante de la sabiduría. Y eso marca toda la diferencia, porque el amante nunca se sacia, siempre busca más, no desde la carencia, sino desde la profundidad, porque sabe que la verdad es inagotable, y cada capa que se desvela muestra otra aún más fina, más sutil, más reveladora. El hombre estúpido, en cambio, se apega a su primer descubrimiento como si fuera definitivo, se convierte en dogmático de sus propias ideas, y así, lo que un día lo liberó, al día siguiente lo encierra, porque deja de investigar, de dudar, de cuestionar. La mente viva se reconoce en su movimiento, en su capacidad de revisar, de refinar, de rehacer. La mente muerta se nota en su rigidez, en su incapacidad de adaptarse,
de evolucionar, de sorprenderse. Spinoza nos muestra un camino hacia la vida plena, pero no promete resultados fáciles, no ofrece consuelo barato. Nos dice, si quieres comprender, prepárate para perder tus ilusiones. Si quieres ser libre, debes abandonar tus ataduras mentales. Si quieres vivir con dignidad, tendrás que atravesar el dolor de la claridad. Pero una vez que atraviesas ese umbral, nada vuelve a ser igual. Ya no reaccionas como antes, ya no sufres como antes, ya no dependes de lo externo para sentirte pleno, porque comprendes que tu ser está enraizado en algo más profundo que el vaivén de las circunstancias. Comprendes que tú, como todo lo que existe, eres una expresión única de la sustancia infinita, que cada pensamiento verdadero que atraviesa tu mente es una chispa de eternidad, y que vivir según esa verdad no es solo un acto racional, sino un acto de amor, porque, al final, Spinoza no nos llama a ser fríos pensadores, sino amantes lúcidos del ser. Nos invita a mirar el mundo no solo con la razón, sino con un asombro que nace del entendimiento, y ese asombro, lejos de alejarnos de la vida, nos conecta con ella de manera más profunda, más vibrante, más real. Cuando uno empieza a vivir así, no por impulso, sino por comprensión, algo sutil pero profundo cambia. Ya no se vive por reacción, se vive por conciencia, y en ese punto, la vida empieza a tener un sabor distinto, más lento, más profundo, más real. Pero hay algo que sigue afectando incluso a quienes comienzan ese camino, el deseo de controlar lo incontrolable. Este es otro de los errores que hacen ver a un hombre como torpe, luchar contra la necesidad del universo como si fuera posible torcerla con quejas o voluntarismo. Spinoza fue claro en esto. Todo lo que existe, existe por necesidad. Nada ocurre porque sí. Todo tiene una causa, y toda causa forma parte de una cadena infinita. No hay milagros en el sentido de interrupciones divinas del orden natural. Hay leyes, y hay comprensión de esas leyes. El hombre sabio no lucha contra el viento, ajusta las velas. El hombre torpe, en cambio, se enoja con el viento, lo maldice, lo niega, o se sienta a esperar que cambie por sí solo, pero mientras tanto, su barco no se mueve, y su mente se llena de frustración. El deseo de controlar lo que no depende de nosotros es fuente constante de sufrimiento. Queremos que las personas sean distintas, que el pasado no haya sido como fue, que el cuerpo no envejezca, que el mundo se acomode a nuestros caprichos. Y cuando eso no sucede, porque no puede suceder, nos sentimos víctimas, como si algo nos hubiera sido robado. Pero Spinoza dice, la verdadera libertad no está en cambiar el mundo a tu antojo, sino en comprender por qué es como es. Solo entonces puedes actuar de modo eficaz, porque tus acciones estarán alineadas con la realidad y no con una ilusión. El sabio no se resigna, no se vuelve pasivo, se vuelve lúcido. No dice no se puede hacer nada, sino lo que puedo hacer es esto y lo haré con claridad. No se hunde en la impotencia, porque ha descubierto que la potencia verdadera no está en dominar, sino en entender. Y entonces surge otro error, muy ligado al anterior, confundir resignación con sabiduría. Muchas veces las personas usan la idea de aceptar lo que no pueden cambiar como una excusa para no hacer nada. Dicen es lo que hay, o todo pasa por algo, pero detrás de esa frase hay muchas veces evasión, no comprensión. Spinoza no propone la pasividad, propone la acción iluminada por la razón. Si comprendes las causas, puedes modificar muchas de ellas. Puedes transformar tu carácter, tus hábitos, tu forma de pensar. Puedes influir en el mundo que te rodea, pero solo si dejas de luchar contra fantasmas y empiezas a ver las cosas como realmente son. Aceptar no es rendirse, es reconocer el terreno donde estás para poder pisarlo con firmeza y actuar desde ahí, con lucidez, con determinación, con serenidad. Otro error que suele pasar desapercibido es creer que los afectos son enemigos del conocimiento, que para pensar con claridad uno debe apagar las emociones, rechazar los sentimientos, volverse casi una máquina racional. Pero Spinoza enseña algo muy distinto. Para él, los afectos no son enemigos, son expresiones de nuestra potencia. Son modos en los que la realidad nos atraviesa. Lo importante no es eliminarlos, sino comprenderlos, porque, como dice él, un afecto deja de ser una pasión en cuanto formamos una idea clara y distinta de él. Es decir, cuando entendemos por qué sentimos lo que sentimos, dejamos de estar dominados por eso, no dejamos de sentir. Pero el sentimiento ya no nos arrastra. Lo vemos, lo reconocemos y podemos decidir cómo actuar. El sabio también siente miedo, tristeza, deseo, pero no se confunde. No se identifica con esos estados. Los atraviesa con una mente que observa y entiende.
y desde esa comprensión se libera. El torpe, en cambio, se pierde en sus afectos. Cree que lo que siente es la verdad, que si está enojado, entonces el otro es culpable, que si está triste, entonces la vida es injusta, que si desea algo, entonces lo necesita. Spinoza nos da una vía de salida: comprende tus afectos y te harás dueño de tu alma. Porque la libertad no es no sentir, sino no ser esclavo de lo que se siente. Y eso solo se logra con conocimiento, no con negación, no con represión, con luz. Y así llegamos a un punto esencial, uno que une todos los errores anteriores bajo una raíz común: la falta de autoconocimiento. El hombre que no se conoce a sí mismo, que no ha investigado sus propias ideas, sus emociones, sus hábitos, su historia, vive como un extraño en su propia vida. No sabe por qué hace lo que hace. No sabe por qué repite lo que repite. No sabe quién es más allá de las etiquetas y roles. Spinoza nos invita a conocernos no para construir una imagen, sino para ver lo que somos realmente. No somos libres por tener voluntad, sino por comprender las causas que nos determinan. Y en ese acto de comprensión profunda se abre un espacio de libertad genuina, no ilusoria, no emocional, verdadera. La libertad no es espontaneidad, es necesidad comprendida. Y esa idea es quizás una de las más revolucionarias del pensamiento de Spinoza. Nos dice: cuanto más comprendes lo que te determina, más libre eres, porque puedes actuar no por reacción, sino por esencia. Y entonces, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de aprendizaje. Cada obstáculo, una oportunidad de entender. Cada caída, una posibilidad de elevarse. Cada error, una puerta hacia una visión más amplia. Pero para llegar ahí, hay que tener el coraje de mirar sin máscaras, de dejar atrás las creencias cómodas, de desafiar lo que siempre dimos por cierto, de abrir los ojos, aunque duela, porque lo que duele no es la verdad, es resistirse a ella. El hombre que se resiste a la verdad sufre doblemente, por lo que ocurre y por lo que imagina que no debería ocurrir. Y ese segundo sufrimiento, el que viene de la ilusión, es muchas veces más pesado que el primero. Spinoza no propone que dejemos de sentir, ni que seamos indiferentes. Propone que veamos las cosas tal como son, para que el dolor no se multiplique por la ignorancia. Y aquí encontramos otro de los errores que delatan la torpeza: interpretar los hechos a partir de deseos y no de la realidad. El estúpido no ve lo que ocurre, ve lo que quisiera que ocurriera, y en esa distancia entre el deseo y el hecho, sufre, se frustra, se confunde. Este error se vuelve evidente en las relaciones humanas. Queremos que el otro nos ame como queremos ser amados, que actúe según nuestros códigos, que responda a nuestras expectativas. Pero Spinoza nos recuerda que cada ser actúa según su propia esencia, no según nuestros deseos. Amar verdaderamente es comprender eso, es ver al otro como es, y no como quisiéramos que fuera. Todo amor que no parte de ese reconocimiento es solo una proyección, y toda proyección está condenada a romperse cuando la realidad se impone. Por eso, el sabio ama con lucidez. No idealiza, no exige, comprende, y desde esa comprensión, el afecto se vuelve más profundo, más libre, más real. El torpe, en cambio, sufre por sus propias ficciones. Cree que el mundo le debe algo, que las personas tienen que encajar en su molde, que la vida debe seguir su guión. Y cuando no ocurre así, se siente traicionado. Pero no fue la vida quien lo traicionó, fue él mismo, por esperar lo que nunca fue prometido. La clave está en abandonar la interpretación y acercarse al conocimiento. No ver lo que queremos ver, sino lo que es. No sentir lo que conviene sentir, sino lo que surge verdaderamente. Y desde ahí, actuar. Otro error que surge de esta misma raíz es vivir pendiente del juicio ajeno. El hombre estúpido necesita ser aprobado, aplaudido, validado. Su valor depende de la mirada del otro. Y por eso, no vive para sí, sino para una imagen. Spinoza fue rechazado por su comunidad, excomulgado, difamado, y sin embargo, siguió su camino con firmeza. No porque no le doliera, sino porque sabía que la verdad no necesita ser aprobada para ser verdad. El sabio actúa según lo que comprende, no según lo que agrada, y por eso, muchas veces camina solo. Pero esa soledad no es vacío, es plenitud, porque está consigo mismo y eso le basta. El torpe, por el contrario, puede estar rodeado de gente y sentirse perdido, porque no sabe quién es, porque se define según lo que dicen de él, y vive cambiando, adaptándose, fingiendo, solo para no ser rechazado. Spinoza nos recuerda que la libertad verdadera empieza cuando dejamos de vivir como reflejo, y empezamos a vivir como causa.
no como respuesta al entorno, sino como expresión de nuestra esencia. Y aquí aparece un concepto central en su filosofía: la alegría como aumento de la potencia de existir. Para Spinoza, todo lo que nos hace más capaces, más lúcidos, más activos, genera alegría. Todo lo que nos debilita, nos confunde, nos reduce, produce tristeza. Así podemos medir nuestras acciones, relaciones y pensamientos por su efecto. Esto me expande o me contrae, me aclara o me oscurece, me potencia o me limita. No desde una moral externa, sino desde la observación de sus consecuencias reales. El hombre sabio cultiva aquello que lo potencia, se acerca a las personas que lo elevan, dedica tiempo a las ideas que lo iluminan, se cuida, no por vanidad, sino por respeto a su propia existencia. Y todo lo que debilita su ser lo deja atrás sin odio, pero con claridad. El torpe, en cambio, se aferra a lo que lo daña, a relaciones tóxicas, a hábitos destructivos, a ideas confusas, porque no ha aprendido a discernir, porque confunde placer con alegría, y no sabe que hay placeres que encadenan y dolores que liberan. Spinoza no nos da una lista de mandamientos, nos da un criterio. Lo que aumenta tu potencia de existir es bueno, lo que la disminuye es malo. No para todos, no siempre, pero para ti, en tu camino actual. Y eso exige autoconocimiento, honestidad, responsabilidad. Y entonces aparece otro de los errores clásicos: esperar que otro nos salve de nosotros mismos. El estúpido espera un maestro, un salvador, un líder que le diga qué hacer, entrega su poder, su criterio, su libertad, y así deja de ser sujeto para volverse objeto de la voluntad ajena. Spinoza no quiere discípulos, quiere personas que piensen por sí mismas, que duden, que pregunten, que se equivoquen sí, pero por cuenta propia, porque solo quien se atreve a pensar con autonomía puede alcanzar la sabiduría real. El sabio escucha, pero no se somete, aprende, pero no copia, honra a los que enseñan, pero no los idolatra, porque sabe que la verdad no pertenece a nadie y que cada mente lúcida es un rayo de esa luz infinita. Y así pasamos del error al despertar, no de un salto, no de golpe, sino paso a paso, reconociendo nuestros errores no con culpa, sino con gratitud, porque cada error visto es una puerta abierta, cada torpeza comprendida, una semilla de sabiduría. La filosofía de Spinoza no busca condenar, sino liberar, no quiere culpables, quiere lúcidos, no exige perfección, propone claridad, y en ese camino cada quien avanza según su potencia, su deseo de verdad, su valentía para mirar. Spinoza nos propone un viaje de regreso a nosotros mismos, no a la imagen que proyectamos, no a la historia que nos contamos, sino al ser que somos, antes del juicio, antes del miedo, antes del deseo de complacer. Un ser que piensa, que siente, que actúa y que puede comprender. Pero para llegar allí, debemos enfrentar el último gran error: creer que pensar es suficiente. El torpe acumula ideas como quien colecciona libros que nunca lee. Habla de filosofía, de espiritualidad, de ética, pero su vida sigue dominada por las mismas pasiones, los mismos impulsos, las mismas confusiones. Pensar no basta. Hay que vivir lo que se piensa. Hay que integrar la idea hasta que se vuelva carne, porque el conocimiento que no transforma la vida es solo una decoración del ego, un adorno que no brilla, una máscara más. Spinoza insiste: el conocimiento verdadero es activo. No es solo saber que el odio destruye, sino dejar de odiar. No es solo comprender que el deseo desordenado esclaviza, sino ordenar el deseo. No es solo repetir que todo ocurre por necesidad, sino actuar en sintonía con esa necesidad. La sabiduría no se mide por lo que decimos, sino por cómo vivimos, por nuestra serenidad en medio del caos, por nuestra claridad en medio del ruido, por nuestra coherencia en medio de la confusión general. Y para eso, necesitamos algo más que inteligencia. Necesitamos coraje, porque vivir de acuerdo con la razón es ir contra la corriente. Es decir, no cuando todos dicen sí. Es callar cuando todos gritan. Es moverse con lentitud cuando todos corren. No es fácil. Spinoza lo supo. Fue perseguido, excluido, silenciado. Y sin embargo, escribió, pensó, trabajó en silencio, puliendo lentes durante el día y desentrañando las leyes de la mente por la noche. Nunca buscó fama, buscó claridad. Y en esa claridad encontró la libertad. Esa es la paradoja luminosa de su pensamiento. No somos libres por escapar del mundo, sino por comprenderlo. No por negar nuestras emociones, sino por iluminarlas. No por apartarnos de la vida, sino por vivirla desde dentro, con lucidez. Por eso Spinoza redefine el propósito mismo del conocimiento. No es acumular información, no es vencer debates, no es demostrar que uno sabe.
es hacerse digno de la vida que uno lleva, es transformar el caos interior en orden, el ruido mental en música, el sufrimiento ciego en comprensión serena. Y entonces aparece la verdadera inteligencia, no la que impresiona sino la que transforma, no la que brilla, sino la que enciende, no la que aplasta al otro, sino la que lo eleva. Pero hay algo más que no podemos olvidar. Todo este camino es profundamente ético, no en el sentido moralista, sino en el sentido vital. Cada paso hacia la claridad es un acto de amor a la vida. Cada acto de comprensión es un acto de cuidado. Cada esfuerzo por entender en lugar de reaccionar, por aceptar en lugar de imponer, por observar en lugar de juzgar, es un gesto de libertad. Y es aquí donde el pensamiento de Spinoza se vuelve también profundamente político. Porque el mundo está lleno de confusión, de miedo, de odio, y cada mente lúcida es una antorcha encendida en medio de la oscuridad colectiva. El sabio no se aísla, no huye del mundo, lo habita de otro modo. No necesita dominar, porque ya no es esclavo de sí mismo. No necesita convencer, porque su vida habla más fuerte que sus palabras. Spinoza soñó con una sociedad compuesta por personas libres, no por obediencia, sino por comprensión, no por castigo, sino por claridad. Una comunidad donde cada uno actúe según su razón y no según la presión, el miedo o la recompensa. Una utopía quizás, pero también una dirección, un norte, una posibilidad. Y ese sueño empieza en cada uno, no en la ley, no en el gobierno, no en la economía, en uno, en la forma en que enfrentamos la ira, en la forma en que respondemos al dolor, en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. El verdadero poder no está en controlar, sino en comprender, no en vencer, sino en transformar. Y eso solo es posible cuando dejamos de vivir como esclavos del afecto y comenzamos a vivir como expresión de una idea clara. La claridad no es frialdad, es calidez sin confusión, es pasión sin ceguera, es firmeza sin violencia. Y desde esa claridad todo cambia. Cambia la manera de mirar el pasado. Ya no se trata de culpas, sino de causas. Ya no se trata de ¿por qué me pasó esto?, sino de ¿qué puedo comprender de esto? Cambia la manera de mirar el futuro, ya no como una amenaza, ni como un premio, sino como la continuación de un presente vivido con conciencia. Y cambia sobre todo la manera de mirarse a uno mismo, ya no con juicio, ya no con vergüenza, sino con compasión lúcida, con deseo de conocerse, no para controlarse, sino para desplegarse en plenitud. Esa es la promesa de Spinoza, no una vida sin dolor, sino una vida sin sufrimiento innecesario, no una vida perfecta, sino una vida comprendida, no una vida sin errores, sino una vida donde cada error es una puerta hacia una verdad más honda. Y entonces, sí, podemos decir que hemos dejado atrás la estupidez, no por arrogancia, no por superioridad, sino por humildad, porque comprendemos que todo lo que nos hizo torpes fue ignorancia, y que toda sabiduría empieza con el reconocimiento sincero de esa ignorancia. Todo error es una forma de ceguera, pero Spinoza no condena al ciego, le ofrece una lámpara, no señala su torpeza con desprecio, sino con compasión, porque el error para él no es un pecado, sino una consecuencia natural de no conocer las causas, y cuando conocemos las causas, ya no hay lugar para el juicio, solo para la comprensión, solo para la claridad, solo para la acción justa. Por eso uno de los signos más profundos de sabiduría es la ausencia de odio. El sabio no odia, no porque no sienta, sino porque comprende que el odio es fruto de la ignorancia, que todo aquel que actúa mal, actúa así porque no conoce una alternativa mejor. El torpe, en cambio, vive indignado, juzga a todos, se siente superior, señala, critica, condena, cree que su ira es noble, pero solo revela su confusión, porque el odio, aun disfrazado de justicia, sigue siendo una forma de esclavitud. Spinoza nos llama a un nivel más alto de ética, a una comprensión más amplia, nos invita a sustituir el juicio por el entendimiento, la venganza por la transformación, la reacción por la reflexión. Y esto no significa resignación, no significa tolerar lo intolerable, significa actuar con eficacia, no con rabia, con firmeza, no con furia, con lucidez, no con deseo de castigar. Solo así podemos ser verdaderamente libres, porque mientras reaccionemos con odio, con miedo, con culpa, seguimos siendo esclavos de los afectos, seguimos siendo arrastrados, como hojas por el viento, sin dirección, sin centro, sin conciencia. La libertad, para Spinoza, no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno comprende, es actuar no por impulso, sino por comprensión, no por hábito,
sino por claridad. Y esa claridad no viene de afuera. No viene de un maestro, ni de un libro, ni de una religión. Viene de la experiencia directa, del pensamiento profundo, del silencio interior que nos permite ver más allá del ruido. En ese silencio, el sabio descubre algo más, que no está solo, que forma parte de una totalidad infinita, que su ser es una expresión única de una misma sustancia que habita en todo. Spinoza llamó a esa sustancia Dios o naturaleza, no un Dios personal, no un juez, no un creador externo, sino la realidad misma, en su infinita diversidad, en su necesidad perfecta, en su armonía profunda. Y al comprender esto, el sabio ya no se siente separado, ya no lucha contra el mundo, lo habita como parte de él, lo acepta, no con resignación, sino con reverencia, lo observa, no con distancia, sino con participación lúcida. Este es el estado más alto que Spinoza concibe, el amor intelectual hacia Dios. Un amor que no depende de promesas ni de miedos, un amor que nace del conocimiento, un amor que nos une con todo lo que existe, porque comprendemos que ya estamos unidos. Y desde ese amor, la vida cobra otro sentido. Ya no se trata de acumular, ni de competir, ni de dominar. Se trata de expresarse plenamente, de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda, de contribuir a la armonía general con nuestra propia lucidez. Por eso, el sabio no necesita mucho, vive con sencillez, no porque desprecie el placer, sino porque ha descubierto otro tipo de alegría, la que viene del ser, no del tener, la que nace del comprender, no del aparentar. Y aquí aparece otro de los errores del hombre torpe, buscar el sentido de su vida fuera de sí mismo, en el éxito, en el reconocimiento, en la acumulación, en la aprobación ajena, y cuando lo pierde, se siente vacío. El sabio, en cambio, encuentra sentido en cada instante, porque su sentido no depende de circunstancias externas, sino de su conexión con lo eterno, con lo necesario, con lo real. Para él, cada pensamiento claro, cada gesto justo, cada emoción comprendida, es una expresión de lo divino. No necesita templos. Su templo es el universo. No necesita dogmas. Su guía es la razón iluminada por la experiencia. Y es desde ahí que actúa, no para impresionar, no para controlar, sino para participar de una danza más amplia. La danza del ser que se expresa en cada átomo, en cada estrella, en cada emoción humana. Esa visión lo cambia todo. Ya no hay enemigos, solo partes de un mismo proceso. Ya no hay errores imperdonables, solo caminos no comprendidos. Ya no hay caos, solo ignorancia de las causas. Y entonces, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un arte. El arte de vivir en armonía con la necesidad, de fluir con lo que es, de afirmar lo real sin miedo, sin odio, sin confusión. Spinoza no fue un santo. Fue un hombre que pensó hasta el fondo, que se atrevió a cuestionar lo incuestionable, que pagó el precio de su libertad con soledad, con rechazo, con silencio, pero también con paz, con alegría, con claridad. Y hoy, siglos después, su voz sigue viva. No porque haya tenido seguidores, sino porque dijo algo que resuena en lo más profundo del ser humano, que podemos vivir sin miedo, si aprendemos a comprender. Ese es el verdadero desafío, no el mundo, no los otros, nosotros mismos. Nuestra mente, nuestra confusión, nuestras pasiones desordenadas, pero también nuestra capacidad infinita de entender, de amar, de elevarnos, de ver. Y cuando vemos, todo cambia. Cuando comenzamos a ver, no solo cambiamos la forma en que interpretamos el mundo, sino que también cambia la forma en que nos comportamos dentro de él. Ya no respondemos desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscamos desesperadamente aprobación, porque hemos aprendido a valorarnos desde la claridad. Ya no tratamos de ganar cada discusión, porque hemos comprendido que la sabiduría no necesita imponerse. El hombre torpe, sin embargo, vive atrapado en la ilusión de la victoria externa. Cree que triunfar es dominar. Cree que ser respetado es intimidar. Cree que ser fuerte es no mostrar debilidad. Y así vive esclavizado por una imagen de sí mismo que jamás se corresponde con su ser verdadero. Spinoza desmonta esa ilusión con una frase simple pero brutal. La potencia de obrar es directamente proporcional a la claridad del entendimiento, no a la fuerza física, no al estatus social, no al dinero, solo al entendimiento. Es decir, el hombre verdaderamente poderoso no es el que grita más fuerte, sino el que comprende más profundamente. No es el que se impone, sino el que transforma. No es el que reacciona, sino el que elige su acción con lucidez.
Y esto requiere un nivel de honestidad radical, porque la razón no se acomoda a nuestros deseos, no se dobla ante nuestras emociones. La razón, si es verdadera, nos desnuda, nos confronta, nos libera, pero a un precio, la renuncia al autoengaño. Spinoza no ofrece consuelo fácil, no promete recompensas futuras, no acaricia el ego, ofrece algo mucho más profundo, la posibilidad de vivir de acuerdo con la verdad. Y eso, aunque sea difícil, es lo único que realmente alivia. Porque ¿cuántas veces sufrimos por cosas que no entendemos? ¿Cuántas veces nos sentimos víctimas de circunstancias que solo parecen caóticas porque no hemos visto las conexiones? ¿Cuántas veces reaccionamos desde el miedo cuando podríamos haber respondido desde la claridad? Cada emoción negativa, cada confusión, cada impulso destructivo es una señal, una oportunidad, un espejo, no para juzgarnos, sino para observarnos, para ver en qué parte del proceso hemos dejado de comprender. Y cuando nos atrevemos a mirar sin culpa, sin excusas, sin máscaras, algo cambia. Surge una forma de libertad que no depende del mundo, ni de los otros, ni del pasado. Una libertad que viene de dentro, que no necesita permiso. Esa es la libertad que Spinoza llama conatus, el esfuerzo mismo de existir según nuestra esencia, no según lo que otros esperan, no según lo que dicta la cultura, sino según lo que realmente somos. Y lo que somos, en última instancia, es expresión de la misma sustancia que compone estrellas, árboles, océanos y galaxias. Somos pensamiento, somos cuerpo, somos naturaleza, somos Dios en acción cuando vivimos con claridad. Este pensamiento puede parecer demasiado grande, demasiado abstracto, pero tiene implicaciones prácticas, concretas, porque si comprendemos que todo está interconectado por una necesidad absoluta, dejamos de luchar contra la vida, comenzamos a colaborar con ella. Ya no decimos esto no debería haber pasado, decimos, esto pasó, ¿qué puedo comprender de ello? Ya no decimos, no soporto esta emoción, decimos, esta emoción tiene una causa, voy a observarla, y poco a poco dejamos de ser víctimas del azar y nos volvemos alquimistas de la experiencia. Transformamos el dolor en conocimiento, el miedo en atención, la ira en discernimiento. Este es el verdadero camino del sabio, no negar lo humano, sino elevarlo. No eliminar las pasiones, sino comprenderlas. No reprimir el deseo, sino ordenarlo según la razón. Y entonces, ya no necesitamos máscaras, ni para agradar, ni para protegernos, ni para pertenecer, porque hemos descubierto algo más profundo que todo eso, la serenidad de ser uno mismo. Spinoza vivió esta serenidad, no porque su vida fuera fácil, sino porque eligió la claridad por encima del consuelo, porque prefirió la verdad al aplauso, porque entendió que vivir de acuerdo con la razón no es menos humano, sino más humano. Él escribió, la beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. No hay cielo después de la muerte. El cielo es vivir ahora con entendimiento. Es actuar con libertad, no con compulsión. Es desear desde la claridad, no desde la carencia. Y este cielo no es exclusivo de los genios, no es reservado para los filósofos. Es accesible a todo aquel que esté dispuesto a mirar, a pensar, a observarse sin engaños. Es un camino, una práctica, una forma de habitar el mundo con los ojos abiertos. Y al final, lo que Spinoza nos propone no es una doctrina, ni una religión, ni un dogma. Es una experiencia, vivir sin miedo, vivir con claridad, vivir en conexión con la totalidad. Porque la verdadera estupidez no está en no saber, sino en negarse a comprender. Y la verdadera sabiduría no está en saberlo todo, sino en estar siempre dispuesto a aprender. Cuando reconocemos esto, cada día se vuelve una oportunidad, cada encuentro, una enseñanza, cada emoción, una llave, y cada instante, una posibilidad de despertar. Cuando despertamos a la claridad, algo se rompe dentro de nosotros, pero no es un quiebre doloroso, es una liberación, como si una capa de sombra cayera al suelo, como si, por fin, viéramos lo que siempre estuvo ahí, no fuera, dentro. Spinoza nos muestra que el camino hacia esa claridad no es rápido ni sencillo, pero es seguro, porque no depende de creencias, no se basa en fe ciega, se construye con hechos, con observación, con pensamiento profundo, se vive, no se recita. Y en este punto volvemos al inicio, a los errores que nos hacen ver como torpes, como necios, como estúpidos, no por burla, sino por advertencia, no por condena, sino por compasión. ¿Y cuáles son esos errores? El primero es reaccionar sin comprender, actuar movidos solo por emociones, sin saber de dónde vienen ni a dónde nos llevan.
El segundo es vivir buscando aprobación externa, moldeando nuestra identidad para encajar, para agradar, perdiendo de vista lo que somos. El tercero es querer controlar lo incontrolable, resistirse a la necesidad de las cosas, luchar contra el curso natural del universo. El cuarto error es confundir libertad con capricho, pensar que hacer lo que queremos en el momento nos hace libres, cuando en realidad solo somos esclavos de nuestros afectos. El quinto es odiar al otro sin intentar comprenderlo, reaccionar con desprecio, con rabia, sin ver que todo acto humano tiene una causa, una historia, una ignorancia detrás. El sexto error es juzgar sin conocerse a uno mismo, proyectar en los demás lo que no queremos ver en nosotros. Y el séptimo, quizás el más profundo, es negarse a pensar, vivir repitiendo ideas heredadas, aferrarse a dogmas, evitar el silencio donde podríamos escucharnos. Estos errores no son fallas morales, son síntomas, señales de que estamos perdidos, de que necesitamos detenernos, observar, desaprender, volver a empezar. Spinoza no escribió para los filósofos, escribió para los seres humanos, para todos los que sufren, para los que buscan sentido, para los que no se conforman con vivir a medias, para los que sospechan que la vida puede ser más que sobrevivir, más que obedecer, más que aparentar. Él fue expulsado, rechazado, silenciado, pero no se amargó, no odió, no se volvió cínico, se volvió claro, se volvió libre, se volvió uno con la necesidad del universo. Y desde ahí escribió. Nos enseñó que el conocimiento verdadero no es acumulación de datos, sino comprensión de las causas, que la ética no es obedecer normas, sino vivir según la razón, que la libertad no es elegir entre opciones, sino comprender por qué deseamos lo que deseamos. Nos mostró que todo está unido, que no hay milagros, solo causas no comprendidas, que no hay azar, solo cadenas de necesidad, que todo lo que es como debe ser, no para resignarnos, sino para conocer. Y en esa visión, el mundo se ordena. Ya no es un campo de batalla, es un sistema armónico, perfecto, no porque sea justo según nuestros deseos, sino porque es necesario según su propia lógica. Aceptar eso no es pasividad, es fortaleza, es comprender que la transformación empieza dentro, que cada emoción comprendida cambia el mundo, que cada pensamiento claro es una chispa de eternidad, y entonces nos volvemos humildes. No porque nos sintamos menos, sino porque hemos visto lo inmenso, lo infinito, lo eterno. Y al ver eso, dejamos de fingir, dejamos de competir, dejamos de huir, volvemos al presente, a lo simple, a lo real, a lo que es. Spinoza no buscó discípulos, no fundó escuelas, no quiso fama, quiso claridad, quiso libertad, quiso paz. Y esa paz no es silencio vacío, es plenitud, es entendimiento, es conexión con el todo. Hoy, en medio del ruido, de las redes, del miedo, del ego inflado, su voz sigue siendo un faro. No grita, no impone, no seduce, pero si uno la escucha, no puede seguir siendo el mismo, porque Spinoza nos recuerda algo que habíamos olvidado, que el pensamiento puede ser sagrado, que la razón puede ser amor, que comprender es una forma de oración. Y tú que has llegado hasta aquí, quizás ya lo intuyes, quizás ya lo sientes, que no se trata de acumular frases bonitas, sino de permitir que algo se disuelva por dentro, que caigan las máscaras, que se encienda una llama que no destruye, sino que ilumina, una llama que no te convierte en otro, sino que revela quién eres realmente, una llama que, como decía Spinoza, es la alegría nacida del conocimiento verdadero. No es un grito, no es una bandera, es un susurro que dice despierta, mira, comprende, vive,